Benvinguts, bienvenidos a esta nueva edición de la tertulia del Turista Digital. Como saben, antes hemos tenido la otra tertulia con otros invitados hablando del turismo en tiempo de crisis. Una crisis que, bueno, la crisis, como decíamos antes, era cuando subía el precio del petróleo, pero lo de ahora, 2 años de pandemia y encima los conflictos estos bélicos, pues eso también influye. Eso también influye en el tema que vamos a hablar seguidamente. Un tema, unos años de pandemia que nos han dejado imágenes como los Juegos Olímpicos, una participante de los Juegos Olímpicos que hay un momento que dice que no compite más, que tiene una gran presión y que no compite más. También tenemos ahora en estos momentos ese conflicto aquí al lado, Ucrania, Rusia, que también está dejando problemas en las personas. Estamos acusándolos todos estamos acusando este problema. Ya ha salido el problema de la salud mental, una salud mental en la sociedad que también hay que poner de relieve unas conductas que también pueden afectar a esa salud mental, que como son el acoso, el mobbing o el bullying, en todos los escenarios de nuestra vida, el escolar, el hogar y en nuestra profesión. ¿El ser humano es capaz de absorber tanta presión? Pues no lo sabemos, pero sí que tenemos unos invitados de lujo, como siempre, que nos van a ayudar a desbrozar esto. Vamos a debatir y nos van a aportar todo el conocimiento que ellos tienen. Y, como no, vamos a presentarlos. Francisco Escrihuela, físico nuclear. Físico teórico. Físico teórico, nunca sí. Lo hemos dicho, yo creo que lo hemos dicho poco. Que Doctor en física y cuántica o particular, sí, o cosas de esas, sí, y además profesor en el Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Benidorm. Sí. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí. Kiko, otra vez, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Vamos a hablar de este tema que es muy complicado y muy delicado. Sí, muy delicado, muy sensible. Muy sensible. Tenemos a Yolanda Franco, Amador, abogada y especialista también en temas laborales, en temas de, bueno, que nos contarás, porque estos 2 años de pandemia han dado para mucho. Para mucho. Muchas gracias. Yolanda, tú también eres una asidua a estas tertulias. Gracias. Fuiste la primera. En la primera tertulia estuviste con nosotros. Gracias. Aroa Martín, graduada en psicología y voluntaria en una ONG. Sí. Internacional. No decimos más. Muchísimas gracias por estar aquí, Aroa. A vosotros por invitarme a estar con vosotros en esta velada. Sabemos que nos vas a dar mucha información y vas a contribuir estupendamente a esto, porque es un tema muy importante y muy serio. Sí. Y muy serio. Muchas gracias. Sí. María José Gutiérrez Miñana, muchas gracias, psicóloga, y además en la actualidad llevas el Departamento de Conductas Adictivas del Ayuntamiento de Benidorm. Sí, de prevención. Y prevención. Adictivas. Perfecto. Muchísimas gracias, Monse, por invitarme. Bueno, es un placer, porque es que está rodeada de personas como vosotros que sabéis tanto y que ponéis a nuestro alcance todos esos conocimientos, porque claro, no todo el mundo es especialista en todo, entonces teneros a vosotros en este tema, ¿no? Porque tú... Y gracias por tratar este tema, porque yo creo que solo hablando de él ya se hace mucho. ¿Verdad? O sea, y parte de la solución es dar visibilidad a las personas que están padeciendo acoso en el cole, en la familia, en el ámbito laboral, y gran parte del problema es la ley del silencio que a veces impera, y yo creo que solo el hablarlo ya claro. La persona que lo sufre muchas veces piensa, solo soy yo, solo me pasa a mí. Y esto es poner de relieve, que además creo que Aroa trae unas cifras escalofriantes que después nos contará. Maribel Torres, muchas gracias por estar aquí. A ti, muchas Tú, gracias. También, aparte de hablar de las pymes, como hemos hablado antes, sabes de los planes de igualdad, que podrían ser una herramienta necesaria para eliminar este tipo de conductas no deseadas. Indudablemente, yo creo que es un paso hacia adelante importante para ir poniendo en su sitio las cosas, y ese compromiso de las empresas es muy importante, dando ese paso. Yo creo que un trabajo entre lo que es ministerio, administraciones públicas y compromiso empresarial, que indudablemente acabará por dar esos frutos que todos esperamos.
Y Antonio Sivera, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Tú eres una persona periodista de la comunicación y has experimentado, has trabajado en diferentes medios de comunicación y conoces también la administración pública y eres observador y has Observo. visto mucho. He visto mucho, sí. Y sí, uno de los aspectos más importantes y menos profundizados en estas materias de acoso, de bullying, es precisamente la comunicación, la visibilidad. Se ha hablado mucho de eso, se han intentado diversas fórmulas y hasta ahora la verdad es que los resultados no son demasiado alentadores, o sea que pienso que incidir en todo esto va a ser mucho más importante de lo que algunos creen. O sea, visualizar y sobre todo llegar a toda esta masa de gente que todavía ni comprende ni acepta la realidad de estas situaciones. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a ustedes, porque todos coincidimos que debemos hablar de ello, cuanto más mejor, y el mundo ha sido testigo en estos 2 últimos años, más que nunca, de lo importante que es la salud mental. Incluso aquí en nuestro país se está trabajando en una nueva ley de la salud mental. Bueno, pues esto y mucho más lo vamos a hablar después de la publicidad, pero que sepan que esta tertulia, como todas, las pueden ver en el canal de YouTube del Turista Digital, en la web del Turista Digital y en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Twitch, bueno, yo no sé, este equipo de técnico lo pone en todos los lados, o sea que si no lo ven, véanlo, que se lo van a pasar muy bien. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta con nuestros magníficos invitados para hablar del tema que antes hemos puesto en escena, que es el acoso, el mobbing, el bullying, y estábamos diciendo que estos 2 años de pandemia han puesto de relieve esa importancia de tratar la salud mental que en algunos casos, como en la población infantil y adolescente, es mucho más importante porque es un sector mucho más vulnerable. Decíamos que si el ser humano es capaz de absorber tanto conflicto, Kiko, el ser humano, pero ¿y los niños y los adolescentes han sufrido estos 2 años de pandemia? Mucho. O sea, nosotros lo vemos todos los días en las aulas,
pues en ciertas actitudes que ellos tienen, en muchas veces los cansados que lo ves, pero no solo han sufrido, no hablemos en pasado, todavía estamos con la máscara en clase, todavía tenemos que impartir clase en secundaria y en primaria con la máscara puesta. En los patios ya se la pueden quitar, pero eso es de hace 2 días, es decir, que aún hay ciertas situaciones que se están dando a raíz de la pandemia y, por supuesto, ese confinamiento, la imposibilidad de relacionarse con sus compañeros de una forma normal, la sociabilización, que es una de las partes básicas, si no la básica de la escuela, que por supuesto es el aprendizaje, pero sobre todo la sociabilización la perdieron, ¿no? Entonces, por supuesto que están habiendo muchas reacciones, actitudes, situaciones que se están dando ahora y que se darán y que te decía, y aún no han acabado, aún hay situaciones que vienen de esa pandemia y por supuesto lo vivimos todos los días en las aulas y nos toca, porque tenemos que serlo, tenemos que ser comprensivos con esos adolescentes, con esos chavales que están viviendo una adolescencia o una infancia diferente a la que se merecen y a la que vivimos nosotros, al menos desde el punto de vista social y escolar. Sí. Tremendo, tremendo, porque no nos terminamos de hacer idea nosotros, de ponernos en la piel de estos niños y tal, pero siempre pensamos que esto solo, el acoso bueno, ponemos el apellido escolar, pero hay un apellido también que es el laboral y en el hogar. Yolanda, tú desde tu experiencia en estos 2 años, si los comparas con los años anteriores, con el periodo antepandemia, ¿qué diferencias has encontrado? A ver, el problema del acoso laboral es que tampoco hay una gran cantidad de datos volcados a los que tengamos acceso para poder hacer una valoración. En los 2 últimos años de la pandemia, intuimos los que nos dedicamos a esto que se ha solapado ese aspecto del acoso laboral, bien sea en el ámbito, o sea, el acoso laboral como tal, lo que entendemos por él, o el acoso sexual laboral, que también existe y es importante que luego después lo definiremos ambos y hablaremos de ello. Comparativamente, pues yo que sé, del año 2015 al 2020, en ese quinquenio, pues por ejemplo, a nivel de la Comunidad Valenciana ha habido unas denuncias en torno a unos 1.500 casos denunciados. El problema del acoso, tanto laboral estrictamente como el acoso sexual laboral, es que las denuncias, bueno, pues al igual que en el resto de los acosos, en el de los niños, en el bullying, etcétera, pues es difícil de que realmente se lleguen a formalizar y sigan adelante, ¿no? Entonces, es muy importante que se denuncie, porque si no, no se consigue que toda la maquinaria que se tiene que poner, en el caso del laboral, en funcionamiento para la protección, la inspección de trabajo, etcétera, si no se denuncia, pues realmente esa maquinaria no se pone. Las grandes empresas sí que es verdad que tienen unos protocolos de actuación, las medianas y pequeñas también, pero escasean fundamentalmente. Y luego, por otro lado, está la consecuencia en salud mental, lo que repercute en salud mental, y en ese aspecto sí que entiendo yo que después de estos 2 años de pandemia, que ha habido un colapso en salud mental y que es real, pues los asuntos de acoso laboral, digamos que están un poco relegados frente a otras necesidades que efectivamente se están dando, aunque no menos importantes, ¿no? Las denuncias a nivel europeo están en torno a un 9% y en España estamos en un 15%, es decir, que se da mucho más casos de acoso laboral en España que en la Unión Europea. Lo guardamos ahí, lo guardamos ahí, porque es un dato muy interesante. Aroa, estábamos comentando antes que tú tú impartes charlas en los colegios sobre bullying, ¿no? Sí, he estado ayudando a la ONG en la que soy voluntaria. Hemos estado dando algunas charlas en los institutos para que todas aquellas víctimas o agresores, incluso, que eso, bueno, ya os lo comentaré, pero siempre hay 3 papeles dentro de una agresión o una violencia, en este caso en el bullying, que uno es el agresor, la víctima y los observadores o espectadores. Entonces, hemos estado dando charlas para que tanto unos como otros vean que la necesidad de pedir ayuda o de parar estas situaciones, porque ya no solo es el acoso escolar
que como hemos comentado está en muchos ámbitos, ¿no? Pero el acoso, pero en concreto, por ejemplo, con el tema de la pandemia ha llevado mucho al ciberbullying, que es el tema de por las redes sociales, por WhatsApp. Eso ha subido a un 70%. Del bullying ahora se hace a través de redes sociales y la verdad es que es casi peor que cuando es en contacto físico. El ciberbullying yo creo que es un tema también que María José, tú conoces, ¿no? María José, lo que estaba diciendo Kiko, esta generación de niños y adolescentes, que son una generación diferente porque lamentablemente en algunos casos pues han sufrido estos 2 años de shock, de pandemia y tal. ¿Cómo crees que puedan evolucionar? Bueno, afortunadamente los niños son muy moldeables, se adaptan mucho a las circunstancias y, bueno, en referencia a otros problemas que se han vivido, pues sabemos que afortunadamente mucho de lo que han pasado pues lo olvidarán, se diluirá un poquito en la mente, ¿no? Pero evidentemente, tú ten en cuenta, Monse, que nosotros, con nuestra edad, hemos vivido una vida y hemos conocido un mundo diferente al que estamos conociendo ahora. Por tanto, nuestras expectativas de cambio están ahí, en positivo, ¿no? Queremos volver a lo de antes, volver a la normalidad de antes. Pero hay muchos chicos, muchos niños que están creciendo en esta situación tan absolutamente extraordinaria. La pandemia, seguido ven que en su país explota un volcán y esto arrasa con tu pueblo, con tu casa en cuestión de minutos. Luego ven que aquí al lado pues estamos hay un conflicto bélico, un conflicto, una guerra, y muchas de las personas están viniendo aquí a poder seguir viviendo, ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles son sus expectativas de futuro? ¿Qué quiero decir? Todo esto condiciona muchísimo. Yo el otro día hablaba con una chica adolescente, hablando de la guerra, y decían, bueno, por tranquilizarla, pues está ahí, un poco lejos. Decía, no está lejos. Dice, China también estaba lejos, decíais. Y mira qué cerca. O sea, ellos ahora, no es como nosotros, que pensamos que todo está lejos, todo... Hemos crecido con el lejos. Con el lejos, con el pasado, que no vivimos, también pues, una guerra civil que tampoco pasamos, quiero decir... Un mundo diferente, pero ellos, ¿con qué expectativas están creciendo? Esto es lo que más me preocupa, ¿no? La expectativa de futuro en un mundo pues un poco tan convulso, ¿no? Esto que tú dices, cómo resistir, esto se llama resiliencia, la capacidad de resistir a una situación difícil y de recomponerse, de superar un trauma. Y esto es algo en lo que tendremos que trabajar mucho, ¿no? En la educación, desde los coles, desde las casas, en cómo toda esa educación emocional, todas esas capacidades para afrontar problemas, para resistir, para focalizarse lo hablamos en ahora. Lo positivo, va a lo ser hablamos muy importante. Ahora. Maribel, el plan de igualdad, tú eres agente de igualdad también, ¿cómo contemplas el plan de igualdad en esto de la pandemia? ¿Ha sucumbido, no ha sucumbido? ¿Sigue hacia adelante? No, bueno, y hay importantes pasos a nivel normativo en estos decretos del 2020 que han ido entrando en vigor y que están ahí, han venido a implementar la norma, pero que indudablemente el papel es muy sufrido. Al final es como todo, tú puedes tener un protocolo fantástico, un plan ideal, si no hay compromiso en el cumplimiento, no hacemos nada. Entonces, lo importante de esto es dar los pasos previos, hacer lo que es la prevención, trabajarlo, formar a la gente, que tengamos todos conciencia de la importancia y de las posibilidades que tenemos de evitar conductas que nos lleven a situaciones que realmente no queremos. Me ha llamado la atención el dato que ha aportado Yolanda en cuanto a lo que son las denuncias, que la verdad es que hay poca documentación al respecto, es cierto, pero sí que esa diferencia un poco, pues como que hay más denuncias aquí, a lo mejor es que se denuncia más y en otros sitios se calla más, no lo sé. Yo creo que la legislación española hoy por hoy ha dado pasos importantes al respecto y se está trabajando mucho. Y yo creo que cada vez hay mayor conciencia, sobre todo lo que son las políticas
de empresas saludables. Vamos a hablar de no el concepto de salud como que no tengo fiebre, sino un concepto mucho más amplio en ese bienestar que yo creo que debemos procurar todos, pues administración, colectivo empresarial, trabajadores, la sociedad en general, ¿no? Y son esos pasos previos para conseguir poderlos implantar, porque si no es como tener una biblioteca fantástica, pero vas a abrir el libro y no hay nada dentro, ¿no? Lamento, Publicidad. Antonio, nos vamos a publicidad. Antonio, Siempre me toca, siempre me toca. No es ninguna broma, el tema no es para bromas, Siempre pero me que toca. sepas que No, siempre te siempre- toca. siempre me toca. Así que nos vamos a publicidad y Luego volvemos tendremos. en un momento. luego tendré más tiempo. Pues ya estamos de vuelta. Y Maribel, tenías que terminar, ya habías, Yo paso querías palabra, tu alegato, Antonio. pasas a... Paso palabra, Antonio, que si no se queda. Pues Antonio, yo te quería preguntar, porque Maribel es de riesgos laborales, ¿no? Y los riesgos laborales hasta ahora son tal, si se sienta, no se sienta, y la igualdad y el acoso no parece ser que no está considerado como un riesgo laboral, ¿no? Sí que no es. Hay muchísimas cosas que no están consideradas de ninguna forma y que solo cuando se recopilan cifras o cuando hay casos ya flagrantes que tienen una repercusión mediática es cuando ya el tema empieza a ser conocido. O sea, el circuito es callar, hablar y reconocer. O sea, es el circuito. O sea, ahora se calla, pero luego se logra que se hable y al final se logra que se reconozca. Hay algo que yo estoy percibiendo y que me imagino que todos vosotros también, y es el que de este tema, de los temas de acoso escolar, de presión por la competitividad, por la exigencia en rendir laboralmente algo, están empezando a hablar personajes populares de cara a la cámara, en televisión, en diversos medios, que reconocen primero que ellos lo han sufrido, que ellos lo han experimentado y que ahora mismo esa situación que ellos piensan que debería haberse revertido o por lo menos controlado un poco, no es así. El tema sale incluso en charlas, en reportajes, cuyo
cuyo tema no es ese. Por ejemplo, lo que estábamos comentando del reportaje, de la entrevista del domingo en La Sexta sobre recordando el rodaje de Belle Époque, aquella película, en la que, aparte de las anécdotas del rodaje, de lo bien que lo pasaron, de cómo se conocieron, al final surgió el tema de cómo hay presiones, de cómo la presión del éxito condiciona a veces la vida mental de estos artistas, de cómo las exigencias desorbitadas y no siempre decentes de los que mandan condicionan sobre todo esto. Es decir, el público que vio aquello no vio solo un reportaje sobre una serie de personas que coincidieron hace 20 años e hicieron una película, sino que muchas de sus experiencias personales, luego, al margen de aquello, también coincidían. Es decir, se habló y se reconoció. Luego está el tema de reconocerlo incluso a nivel institucional. Todos recordamos la intervención de un diputado en el Congreso reclamando al Gobierno una mayor atención, una mayor dotación y un mayor compromiso. Y a continuación, cuando todavía casi no había terminado, otro diputado se burló de lo que estaba diciendo. Es decir, situaciones en las que efectivamente el tema surge, el tema se habla, de ahí a que se asuma y que de alguna manera todos los actores que están implicados reaccionen y se pongan manos a la obra, hay mucho camino. Hay mucho camino. Lo dejamos, la segunda parte. Dejamos. Es que es muy minucioso. Hay demasiados datos. Vamos y ya los tiene, además. Kiko, todo lo que hemos dicho, todo lo que han dicho Aroa y lo que han dicho María José y lo de los riesgos laborales. ¿Tú crees que realmente en la escuela se está no tomando en serio, sino teniendo en cuenta todo este asunto como un riesgo y se han puesto todos los recursos al abasto en Valencia se diría a la disposición, al alcance de las escuelas? ¿Hacen falta más psicólogos? ¿Hacen falta más profesionales? Siempre hace falta más. Hacen falta más psicólogos. Hablábamos antes de que es muy importante que la salud no es solo una cuestión física, sino es una cuestión mental. En la escuela trabajamos en muchos aspectos, pero evidentemente el aspecto académico requiere el trabajar la mente de los estudiantes. Si las mentes no están saludables, si no están sanos, esas mentes no pueden absorber lo que deben absorber desde ningún aspecto, ya sea el académico, como decíamos antes, el aspecto social. Por tanto, evidentemente la intervención, la ayuda, el consejo, el trabajo de los psicólogos es totalmente necesario en las escuelas, siempre. Y estamos faltos de esos psicólogos. Hay mucho profesorado, pero los profesores no somos expertos en psicología. Aprendemos sobre la marcha. Como yo te decía antes, yo soy licenciado en física. Y yo soy de física. Y he aprendido a cómo tratar a los alumnos a través de información que he recibido por formación que he hecho personalmente, cursos, másters, charlas, hablando con el psicólogo del centro o yendo a jornadas o charlas, pero no, en muchos casos hay ciertas cosas que nos sobrepasan y necesitamos y reclamamos, por supuesto, que existan esos equipos de intervención en donde nosotros no podemos llegar de una forma tan correcta, digámoslo así, o como nos gustaría llegar, para poder ayudar y poder atender esas reclamaciones que muchas veces tenemos de los estudiantes y que realmente nos preocupan, y que nos preocupan mucho más que las mates, la lengua, la física o cualquier otra asignatura, porque sobre todo en secundaria, que es donde yo doy clase, o en cualquier otro nivel académico, pero yo hablo evidentemente de mi experiencia en secundaria, lo más importante es generar esas personas para que en un futuro sean personas sanas físicamente, pero también psicológicamente, y esas personas sanas físicamente y psicológicamente pueden ser productivas para esta sociedad, que al final es lo que queremos. Por tanto, por supuesto, hacen falta psicólogos en los coles y en los institutos, sí, por supuesto.
es un tema, es una necesidad de profesionales de contemplar un colegio como una mini empresa, no por el tamaño, sino tal vez por la edad, y tener los departamentos necesarios para gestionarlo de una manera total. Además, trabajar en conjunto, trabajar en equipo, como hacemos, igualmente que hacemos con el claustro, pues con un equipo de psicólogos. Creo que si en centros más o menos grandes puede llegar a tener 1, 2, 3, pero 1, 2, 3 yo creo que para 1000 alumnos es insuficiente. Es insuficiente. Nosotros tenemos una orientadora y tenemos 700 alumnos, 600 y pico, o sea, tenemos un buen número. Tenemos una orientadora, sí que es verdad que luego tenemos otros servicios, como el gabinete que nos presta el ayuntamiento, y tenemos otros servicios que nos pueden ayudar, pero dentro de los centros harían falta más psicólogos. Por supuesto, las intervenciones serían más efectivas, sí, sí. Gracias, Kiko. Yolanda, tú desde tu experiencia del mundo laboral, ¿cómo ves la integración? Porque hasta el momento siempre vemos los psicólogos, no se solivianten ustedes, los psicólogos como una manera de rentabilizar el empleado, ¿no? De ver cómo, de manipular, de rentabilizar, pero de gestionar efectivamente las emociones y esos riesgos laborales. Con tu experiencia que tienes dentro de la empresa. A ver, relacionado con el tema del acoso sí. laboral, realmente cuando llegan a un profesional, a un despacho, a consultar una trabajadora o un trabajador, o un funcionario, que estamos hablando del ámbito laboral privado y del funcionarial, ¿no? Porque se da en ambos sectores, que luego se da en ambos sectores. Y dentro del funcionarial, donde más se da por los estudios que hay realizados, es en educación y en sanidad, curiosamente. Fíjate. Sí. Y esto hay que resaltarlo porque son dos sectores importantísimos, que además hoy aquí se está hablando mucho, tanto por educación como por psicología, que yo lo entiendo también como sanidad, ¿no? Y sí, se da el acoso tanto en el área de más educación mayoritaria como en sanidad, fíjate. Sí, que en otros ámbitos de la administración pública. Como decía, cuando llegan a un profesional, el problema es que ya viene de lejos. Entonces, el trabajo para cualquier persona es un anclaje en su vida, ¿no? Entonces, es importantísimo. Y cuando ves que ese anclaje, digamos, tiene los pies de barro y ves que se mueve, no sabes muy bien cómo reaccionar. Tardas mucho tiempo en reaccionar y para cuando vas a reaccionar, digamos que es fácil que eso a la larga ya haya provocado unas secuelas que no se van a recomponer tan fácilmente, ¿no? Entonces, ese es el aspecto que yo pienso que más se debería de trabajar, es decir, detectar cuanto antes esa situación de acoso y ponerle, en cierto modo, remedio, aparte de la prevención que decía Maribel, que estoy absolutamente de acuerdo, pero que es un poquito más difícil de trabajar o de ir introduciendo, y tendremos que tener un poco más de paciencia a largo plazo. En general, así como franja, el acoso se da más entre mujeres de 35 a 55 años, en grupos minoritarios y en diferentes etnias. Esos son, digamos, los 3 grupos más importantes donde se incide el acoso laboral. Y cuando, como digo, acuden a un profesional, siempre les pedimos pruebas. ¿Por qué? Porque si te enfrentas a una denuncia... Perdona, ¿puedo hacer un inciso? Cuando acuden a un profesional de la psicología o de la abogacía? De la abogacía. De la abogacía, vale. Les pedimos pruebas porque sabemos que el proceso judicial al que nos vamos a enfrentar, bien sea en la vía laboral o bien sea en la vía penal, requiere de pruebas más que contundentes. Y este es el aspecto que nosotros, digamos que los que nos dedicamos más al laboral o al penal en este ámbito del abuso, del acoso sexual que se da en el ámbito laboral, necesitamos que realmente cuando acudimos al juzgado y se va a sentenciar un asunto de este tipo, se vea desde otra perspectiva. Es decir, si en cualquier otro asunto los indicios son válidos, es muy difícil en el ámbito laboral rodearte de pruebas contundentes, digamos, cuando tú mandas un email diciéndole a un superior que te ha sucedido tal circunstancia, pues ya es una prueba, o sea, nadie manda un email diciendo algo así. Pero, por ejemplo, los testigos en el ámbito laboral pues prácticamente no existen. ¿Por qué? Pues porque para todo el mundo el trabajo es importantísimo y a la hora de testimoniar en favor de un compañero
aunque sea un superior, pues no se da esa circunstancia, nadie está dispuesto a semejante cosa. Por lo tanto, nos encontramos con que las condenas son muy poquitas, tanto en el ámbito, en la jurisdicción laboral como en la jurisdicción penal. Son muy poquitas, y además los trabajadores realmente se enfrentan como a que son examinados con lupa. Y por otra parte, aparte de pedirles prueba a los profesionales, siempre les dirigimos efectivamente a los psicólogos. ¿Por qué? Porque es importantísimo ese informe psicológico que va un poco a darle cobertura a la situación en la que se encuentra el trabajador, que finalmente acaba en una situación de incapacidad temporal de larga duración y en algunos casos dramáticos acaba siendo incapacitante realmente para el resto de su vida laboral, es decir, acaba con esa profesión habitual que tenía porque no puede seguirla desarrollando. Eso es tremendo, lo de la incapacitación, eso es tremendo. Es tremendo y no nos damos, quiero decir que no se transmite a la sociedad la importancia de esto. Aroa, te toca a ti, pero ¿sabes qué pasa? Que me dicen que me viene la publicidad. Volvemos enseguida. Pues ya estamos de vuelta de la publicidad y teníamos a Aroa Martín que nos va a comentar. Le queríamos preguntar, que nos comente. Tienes unas cifras, pero antes también te queríamos comentar. Sí. Te queríamos preguntar, en las poblaciones migrantes, tú trabajando como voluntaria en la ONG esta internacional, ¿qué experiencia tienes tú de estos casos de acoso, de bullying, de mobbing? Porque ahí es una población totalmente vulnerable. Exacto, ahora mismo la verdad es que los estamos recibiendo, todavía están intentando encontrar un hogar, un sitio aquí, pero sí que tenemos bastantes familias que piden, por favor, si podemos ayudar a los niños sobre todo, porque claro, para ellos es muy difícil entender lo que está pasando en su país, no dejan de haber salido. Algunos, pues como estaba leyendo hoy el caso de una niña que se va con su madre, le dice, prepara la maleta, coge tu muñeco favorito que nos vamos, y se están despidiendo de su padre y su hermano, pero ella no entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Y se ve de golpe en otro país, y ¿dónde están? ¿Por qué me estoy despidiendo de ellos? Entonces, es muy complicado tanto para ellos, que lo están sufriendo, como por ejemplo para nosotros, explicarle a nuestros hijos que es una guerra y qué es lo que está pasando. Y ahora, por ejemplo, que los van a recibir en los colegios,
cuando vean a un compañero que habla otro idioma y cómo le explicas lo que les está pasando y cómo los tienen que tratar, es complicado. Quería también comentar, respecto a lo que ha comentado mi compañero, el tema de que hace falta psicólogos. La verdad es que yo, como graduada en psicología, nos lo pone muy difícil. De hace unos años para acá, tú con el título de la carrera no haces nada, te exigen o pagar un dineral para sacarte un máster, o es que hay poquísimas plazas para poder trabajar en la sanidad pública como psicólogo. Entonces, yo como futura psicóloga, que espero poder tener mi especialización algún día, me gustaría que la gente que se encarga de esto se dé cuenta de la falta que está haciendo, sobre todo de los 2 últimos años para acá, con todo lo que estamos viviendo, que se nos ha acumulado todo así en poco tiempo, la falta que hace de la salud mental, de la ayuda que hace falta, no solo en niños, porque no solo hay acoso escolar o laboral, es que también hay violencia machista, violencia de género, violencia sexual, el ciberacoso, que esto ha crecido mucho por el tema de la pandemia, también por la orientación sexual, racismo, violencia racista, por la etnia. O sea, hay muchos tipos de violencia y todas son importantes. Muchos llegan a terminar con algunas vidas, que no hay que llegar a esos extremos. También había comentado el tema de Maribel, el tema también de las depresiones, ¿no? Que está aumentando mucho el tema de las depresiones en niños. A veces, cuando una persona dice, es que tengo insomnio, no sé qué me pasa, llevo una rachita que no duermo bien, es que el insomnio igual no es simplemente que no puedes dormir, busca de dónde viene eso, pide ayuda, busca ver por qué tienes ese insomnio, porque a lo mejor ya te está saliendo la depresión, la ansiedad, el estrés que estás teniendo, te está saliendo por algún lado. Son avisos, hay que escuchar nuestro propio cuerpo cuando nos dice, para, algo está pasando. No hay que esperar a no poder más, hay que intentar pararlo cuanto antes. Estupendo. Escuchar nuestro propio cuerpo, María José, es algo que olvidamos, bueno, y que tampoco nos educan a escuchar nuestro propio cuerpo, ¿no? Tú, estábamos hablando de la escuela, estábamos hablando del ciberacoso. ¿Cómo crees? Sobre lo que ha dicho Chico, ¿no? De la falta de recursos, de psicólogos, es cierto. Pensé que ibas a decir, no. Voy a decir que sí, que falta. Que tiene tota la raó. Y que quan més sucre més dol. Pero quería también decir algo más allá, ¿no? Yolanda decía, llegan los casos al despacho. En acoso escolar, en acoso con menores, no llegan los casos. Los casos hay que detectarlos. Los casos no salen. O sea, el miedo, la vergüenza, la inseguridad que se crea en torno a un menor que está siendo acosado impide que él alce la voz para decir lo que está pasando. También en su entorno, como decía los espectadores, Aroa, ¿no? Este triángulo que es el agresor, los espectadores, y en medio está la ley del silencio. Esto lo decía porque, independientemente o aparte de esta capacitación más especializada, profesional, de psicólogos, de personas formadas, hay una parte en la detección que es importante, la preparación y la formación del profesorado. Cómo saber qué señales, qué síntomas que muestra un alumno pueden estar diciéndonos que ahí detrás está pasando algo. Porque son los idóneos para hacer ese trabajo. Que luego la intervención, en ese caso, porque dice, yo no me siento preparado. El último estudio sobre acoso escolar habla que 8 de cada 10 profesores no se siente capacitado para afrontar un caso de acoso escolar. Eso es así, es una realidad. O sea, como Kiko, pues la gran mayoría de ellos. Entonces, en esa parte, sobre todo de la detección de casos, sería muy importante, porque ellos son los que pasan la mayor parte del tiempo con el alumnado. Son los que los conocen, los que pueden decir, este alumno, mira, una de las señales es el cambio. El cambio en conductas, en no quiero ir a clase, en he bajado el rendimiento escolar, de repente son evitativos en determinadas situaciones. Y no, ellos no van a salir a decir, me está pasando porque esto. no lo reconocen. No lo saben. No lo reconocen y lo temen. Seguramente están amenazados.
seguramente les da vergüenza decir que son objeto de burlas, de que no tienen nombre, que se les llama por un mote y ya todo el cole les conoce por ese mote, ¿no? Y lo decía por eso, porque, por ejemplo, los profesionales que sobre todo trabajan en el acoso, hablamos de 3 pilares: la prevención, la detección y la intervención. Y dentro de cada uno de estos pilares, los padres juegan un papel muy importante en la prevención, la educación en valores prosociales, en la educación emocional que le dan a los hijos. Luego hay una parte, la de la detección, que sobre todo se produce en el ámbito escolar, donde ahí el profesorado va a ser el elemento más fundamental. Ese profesor que acompaña al alumno, que lo conoce, que sabe que está pasando algo y que le puede dar esa protección que en ese momento la va a necesitar, ¿no? Y luego ya llegarán otros especialistas donde se intervenga, ¿no? Pero ahí es un matiz en eso de que falta en la escuela hacer mucho por este problema. Por eso decía, el mero hecho de hablarlo, de visibilizarlo, que los chavales sepan que esto le pasa a muchos. Él se cree que solo le está pasando a él. Pero ¿tú sabes a cuántos les pasa? A lo largo de la vida escolar, a 1 de cada 4 sufrirá acoso escolar. Es una cifra altísima. Claro, y nos parece altísima, pero si tú recuerdas cuando ibas al cole, Perfectamente. en clase, Lo recuerdo. Es lo mismo. recuerdas que habían 5 o 4 que eran objeto de burlas, que eran esos Incluso acosos. por parte de algún profesor. Exacto. Me viene a mí la cabeza. Puede ser, Además, No, seguro. puede ser. Entonces, nos Hablo parece de una otra cifra época muy también, alta, hablo de otra nos parece época. una cifra muy alta, pero es una cifra real, o incluso irreal, porque es muy difícil de evaluar, como sucede en el acoso escolar, ¿no? De todo lo que hay ahí soterrado y no sale ni saldrá. Y bueno, es importante, ¿no? Muchos cambios que hay que hacer en la mentalidad de las personas a la hora de entender que esto es un problema grave, que esto no es, chiquete, No. espabila, si te dan, devuelve. Esto no es esto, detrás hay mucho sufrimiento y muchas secuelas que hay personas que las padecen ya el resto de su vida. Mira, yo me acuerdo una anécdota, ya perdón, no le quité tiempo, una anécdota de que nos juntaban, pues una típica reunión del cole de antiguos alumnos, ¿no? Y ¿quién irá y cómo estará? No sé, y todos sabíamos que había uno que no iba a venir. Claro. Porque sabes que aún no lo ha superado todo lo que hicimos. O sea, unos lo hicieron más activamente y otros éramos espectadores, pero nadie le ayudó. Eso existe. Existe. Maribel, hablamos de prevención y os comunico, os digo, una noticia que hemos recibido esta semana, que la Diputación de Castellón, bueno, no es que sea una anécdota, pero viene al hilo. La Diputación de Castellón, que había cogido y había destinado una cantidad de dinero a hacer un plan de prevención ante el acoso laboral. ¿Eres conocedora de que muchas empresas, alguna empresa, Vamos a ver, una empresa haya hecho? Los Sí, protocolos, existen. todas las empresas tendrían que tenerlos. ¿Tendrían o lo tienen? Bueno, ¿Es obligatorio? Cada vez más. ¿Pero es obligatorio? Pues mira, dentro de lo que es la obligación legal, tenemos obligación de disponer de un registro salarial, por aquello de la igualdad en el salario. Después, los protocolos cada vez son más exigibles por parte de la inspección en función del número de trabajadores de la empresa. Y en el protocolo es ese compromiso de la empresa para funcionar en igualdad y también para tendentes a erradicar determinadas situaciones. Me parece muy importante lo que habéis etiquetado como esa ley del silencio, porque lo que no se escucha, lo que no se ve no existe, y eso es lo que hemos hecho toda la vida, generaciones, y es cierto, o sea, ocultar situaciones que existían pero que no se decían, pues eso, por vergüenza, porque ¿cómo lo voy? Es más, hasta cuando lo verbalizas, alguien te dice, no, porque a ver que si te van a creer, si no te van a creer, realmente son situaciones complicadas, tanto en el ámbito laboral como en el escolar, que al final acaban callando, y quien debería detectarlo tanto dentro de casa como en el centro, pues a lo mejor por esa misma falta de formación que no sabes muy bien cómo actuar, ya olvidemos tiempos pasados del cabecilla, que era el que a lo mejor ponía la etiqueta. Yo creo que hemos ido dando pasos importantes y sobre todo en esta última etapa de la visibilización, de que alguien salga, bien ha comentado Antonio, gente conocida,
por todos, porque bueno, pues porque salen en la tele, porque son artistas, porque cantan, por lo que sea, personas que se conocen, que salgan y digan: yo voy al psicólogo, yo he tenido un problema de tal, yo he tenido bullying, yo he tenido acoso. Esas situaciones, quien está en su casa pasándolo fatal porque se ve reflejado en esa situación, puede plantearse el hacerlo. Y realmente por eso los protocolos de empresas, los planes de igualdad, que cada vez, hoy por hoy, antes estábamos hablando de cifras altísimas de empresas grandes, 500 trabajadores, 250, hoy la ley ya te exige con 50 trabajadores en una empresa tener un plan de igualdad. Te exige. Te exige. Es obligatorio. Sí. Te penaliza si no lo tienes. Sí, desde 6.000 Y el protocolo del acoso también. El protocolo cada vez es más exigible por la Es más exigible, pero todavía no está contemplado como un riesgo laboral. Se contempla, bueno, de hecho, en los riesgos laborales, el riesgo, o sea, es decir, se tiene en cuenta todo el tema psicológico, la ansiedad que te genera cualquier situación en el trabajo. Hay evaluaciones psicosociales que están ahí, que cada vez tienen mayor importancia y repercusión, y entre ellas esa sensación, ese acoso. Y los protocolos lo que te vienen a dar es información para todas las personas que trabajan, qué puedes hacer si te sientes acosado, y luego pues tener una persona enfrente con formación que te va a poder explicar y aclarar muchas cosas, muchas dudas, que a lo mejor son acoso por cuestión de género, por una cuestión, un acoso sexual, un moving que a lo mejor no entra dentro de ese protocolo, pero también está. Es decir, que cada vez es más, pero es una labor, la labor social del decirlo, es como bueno, ya todos lo tenemos claro, el Me Too de siempre, ¿no? Que hay uno que sale y luego todos los demás van detrás, porque hay que hacerlo. De todas maneras, Antonio, lo que dice Maribel, esto de los personajes públicos y tal, la sociedad todavía lanza mensajes de que eres flojo, que eres débil, si tú tal, porque tenemos a James Rhodes, este pianista tal, que además está afincado aquí en Madrid, en España Madrid, y tal. Sí. Es muy activo en redes sociales, hablando de sus problemas, de unos... Que lo sufre día a día, que lo sufre diariamente. Bueno, las réplicas que tiene en Twitter este hombre son para hacer una enciclopedia. Le catalogan de todo, menos tal, una persona que hace frente y que da su opinión. Sí. ¿Tú crees que coincides en que la sociedad todavía tiene ese mensaje de eres débil? Exacto, sí. La sociedad está sometida a unos protocolos de resistencia, de superación, de competitividad que en el ámbito familiar se van transmitiendo. Y entonces eso también es otro factor de riesgo que a veces no se contempla como se debiera. El ámbito familiar, del que aquí no hemos hablado mucho, es fundamental en este sentido. Tengo un amigo, compañero, que ha sido profesor, y un padre fue a protestarle por una cuestión y le dijo: es que usted no está educando a mi hijo. Y el profesor le dijo: mire usted, el que tiene que educarlo es usted, yo le enseño cosas, usted tiene que educarlo. A partir de ese entorno familiar es de donde nacen a veces muchas de estas situaciones. Entornos familiares que potencian ese complejo de superioridad, de falsa superioridad, entornos familiares que educan en la competitividad y no en compartir valores, etcétera, etcétera. Sí. Yo lo que sí quisiera es preguntarle a Yolanda, que tú te has referido a que el problema se agrava cuando ese problema llega al juzgado. Bien. ¿Tú puedes decirnos si el estamento judicial está suficientemente sensibilizado o preparado a la hora de contemplar y decidir en estos casos? Te va a contestar inmediatamente después de la publicidad. Vamos a publicidad.
ya estamos de vuelta y ahora, Yolanda, por favor, pues ilustrarnos un poquito con esto del juzgado. A ver, yo creo que sí que están sensibilizados, pero la respuesta que se obtiene probablemente no es la más adecuada y la más necesaria para la persona que está sufriendo ese acoso. Por lo que he dicho antes, se ve examinado como con lupa, hay una falta de pruebas importantísima, aunque haya un profesional. Incluso, bueno, ahí ha habido una pequeña variación que hemos ido viendo, la evolución. Antes el médico de familia, cuando te expedía el parte de baja, bueno, les costaba horrores poner estresores laborales, por amor de Dios. Si alguien te viene contando que su jefe de departamento o quien sea le está sometiendo a una situación de tensión permanente, le da falta de información, en fin, le exige determinadas cosas que no a los demás, le habla de una determinada manera o tiene unos modos determinados con él. Solamente con que te cuente eso, el médico de familia, yo creo que está capacitado sobradamente para saber que eso tiene un nombre y unos apellidos. Pues les costaba mucho. Ahora ya sí que es verdad que cuando les dan esa baja inicial de incapacidad temporal por estresores laborales, por ansiedad, a veces te la ponen de una forma o de otra, pero finalmente sí que acaban colocando que es por un motivo realmente laboral. Luego ya pasan a salud mental y a los psicólogos. Esa parte sí que la tenemos cubierta, pero como he dicho antes, no la de los testimonios que adveren lo que te está diciendo la trabajadora o el trabajador que está denunciando unos hechos. Entonces, claro, sí que está sensibilizada la judicatura en este aspecto, pero no tiene tampoco todas las armas o no se utilizan adecuadamente para que la respuesta a la víctima sea la más adecuada desde mi punto de vista. Yo creo que se podría hacer infinitamente más para darle más cobertura a la víctima. Realmente es una víctima. O sea que la legislación también debería cambiar para que los jueces puedan aplicar de una manera mucho más segura y con más garantías, sobre todo para la víctima, la situación. Yo entiendo que la legislación ahora mismo es la que reclama una situación tan dramática como estamos diciendo. A ver, la legislación ahora mismo es adecuada. Lo que pasa que necesitan más instrumentos para que esa legislación al final dé respuesta a las situaciones de las que estamos hablando. Medios. Lo que decía Maribel antes de los protocolos, las grandes empresas, es verdad que tienen los protocolos, todas, pero todo protocolo se pone en marcha y se desarrolla desde la denuncia. O sea, se tiene que denunciar el hecho para que se ponga en marcha el protocolo. Entonces, esto un poco es la pescadilla que se muerde la cola dependiendo de la situación. Hay que animar en todos los acosos, en el escolar, en el laboral, hay que animar a que se denuncie, igual que en la violencia de género. Hay que denunciar, es que si no se denuncia, en cierto modo, los estamentos están maniatados. Exactamente, no tienen. Hombre, tal con lo que tú dices, estábamos hablando antes, Kiko estaba diciendo que los adolescentes han normalizado esto. Sí, yo comentaba antes durante la publicidad que a mí una de las cosas que me preocupaban es que ellos muchas veces estas situaciones que deberían ser anómalas y totalmente denunciables para mejorar su calidad de vida, ellos los normalizan y llegan a la conclusión de que es la situación que les toca vivir, que no son más que bromas y que, bueno, pues que se va a dedicar a otras cosas y que lo intentará superar de alguna forma u otra. Y muchas veces no tienen los recursos ellos psicológicos ni la fuerza para poder superar esas situaciones y les acaban pudiendo. Entonces, a mí una de las cosas que me preocupan es la normalización por parte de los adolescentes, de los alumnos, de esas situaciones, porque nosotros sí que necesitamos también de su ayuda. Nosotros estamos ahí intentando estar encima de ellos, vigilantes, pero como decía, nos falta también cierta preparación o posibilidad para poder ser muchísimo más efectivos y siempre les pedimos ayudas a ellos y a las familias y sobre todo que en cualquier momento que se detecte cualquier cosa enseguida vengan a hablar con el profesorado, con los equipos directivos, con cualquier cosa, con cualquier profesional que le pueda asesorar en el centro, porque cuanto antes mejor. En este caso es más vale pecar de precavido y no exagerar, pero digo, intentar cortar una situación que sea pequeñita,
que no que esperar a que la bola de nieve, no, eso son cosas de críos, y que la bola de nieve sea tan grande que ya no la puedes parar, y entonces es cuando se convierte en algo complicado. Por eso aquí hemos hablado de la prevención, de la detección. Creo que cuando uno ya tiene que actuar, la persona ya está sufriendo, la bola de nieve se ha hecho grande. Entonces nosotros desde los centros lo que intentamos es sobre todo trabajar mucho en la prevención, empoderar a aquellos valientes que muchas veces se atreven a denunciar, intentar darles toda la información para que no normalicen ciertas situaciones que no son normales. Y por supuesto también trabajamos en la detección siempre que podemos, pero se nos escapan muchas cosas, eso también es cierto, y te da mucha rabia porque hay veces que te llegan ciertas situaciones que dices, jolines, me hubiera gustado poder pararlo muchísimo antes, porque cómo lo ves sufrir a él, a ella o a la familia. Pedimos también a las familias de cualquier cosa que detecten, vengan a hablarnos, Eso es lo que sean pesados. ¿Qué es que no respuesta? es ser pesado, es todo lo contrario, es darnos información para poder ayudarles. El problema se soluciona al principio, sobre todo, cuando se hace una bola de nieve es muchísimo más complicado. Las familias, La respuesta pues es hay positiva. algunas que también normalizan ciertas situaciones, otras que sí que realmente vienen y nos cuentan los problemas, otras que no lo saben y también cuando se enteran, hay veces que culpan al centro, otras que colaboran con el centro, hay de todo, o sea, como en la sociedad que vivimos hay de todo tipo, pero nosotros siempre también pedimos a las familias, venid, nosotros, esto es un trabajo en equipo, el adolescente, el alumno es alumno en nuestro cole y vuestro hijo o hija, entonces nosotros tenemos que colaborar, trabajar juntos para poder encaminarlo hacia donde debería ir, y en eso está su felicidad, y una persona que evidentemente sufre bullying no es feliz, entonces nace desde la felicidad y a partir de ahí se puede crear como persona. Les pedimos las ayudas a las familias y en cierta medida hacen lo que pueden también. Es que no es tan sencillo, No, es estamos un tema convencidos muy de que no es sencillo. difícil, delicado, es una línea muy fina entre lo que es una situación puntual o lo que es un bullying. Y a veces sí que nos cuesta. Y por supuesto, cuanto más ayuda mejor, como decía antes. Sí. Aroa, tú antes nos has comentado también en publicidad que Sí. eras conocedora o que nos querías mostrar esos dos protocolos que conoces. Sí, uno lo habías comentado tú también, que es Kiva, son programas para ayudar proyectos contra el bullying. Uno es Kiva, que es contra el acoso escolar, y el otro se llama Jugae, Juntos Ganando en Eficacia, que precisamente, como acaba de decir Kiko, lo que hace es acercar al centro educativo y a las familias para que entre ellos puedan llegar a parar la situación y trabajar juntos, que como ha comentado hay muchas veces que no se hace. Respecto a eso, quería decir que siempre nos enfocamos en ayudar a la víctima y es lo primero que debemos hacer, pero hay que intentar ayudar también al agresor, porque en muchas ocasiones el agresor está haciendo lo que él ve en su casa, porque nosotros la conducta agresiva la llevamos por naturaleza desde que nacemos como cualquier animal. Nosotros tenemos el instinto de supervivencia nos hace ser agresivos. Otra cosa es que el tema el que tú estés observando esa conducta de forma habitual hace que tú la veas como algo normal y llegue a un punto que ya la hagas sin darte cuenta. Tengo una amiga, por ejemplo, en el tema laboral, cambió de trabajo, estaba en un trabajo ella trabaja en la publicidad y era muy buena en lo suyo, pero entró en este trabajo, su jefe empezó a hablarle mal, a hacer como, es que tu trabajo no vale nada, ¿qué hizo? Que la hizo pequeña. Pues lo bueno de eso, o la situación salió bien, pues precisamente porque con unas copas de más, pilló al jefe y le dijo todo lo que pensaba, gracias a eso, ¡Qué bueno! le salió bien y él se dio cuenta, uy, pues tienes razón. Y desde entonces ella va a trabajar sin esa ansiedad y ese estrés, que ella entraba temblando al trabajo, y él se ha dado cuenta de que igual se estaba pasando. A veces esa conducta la tenemos tan interiorizada que no nos damos cuenta. Quería comentar también que hay estadísticas que demuestran que todos a lo largo de nuestra vida vamos a vivir un episodio de violencia o acoso en cualquier ámbito de los que he comentado anteriormente, porque es muy amplio. Y lo que ha comentado antes también el compañero, que el contexto familiar es el más importante a la hora de educar al niño, pero el escolar es precisamente donde se desarrolla y donde hacen la socialización, que es un paso de los más importantes en un niño. Para que crezcan sanos, tienen que aprender a socializarse con gente de todo tipo. Entonces, si ya falla en el ámbito escolar,
si en la familia no están pendientes de ellos, es que es como ha dicho, una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, y cuando quieres ayudar a veces es demasiado tarde. Yo, por ejemplo, cuando he dado algunas charlas, habían compañeros que, bueno, chicos, adolescentes que decían, pues a mí si me pega yo le pego. Y decía, bueno, a ver, una cosa es que te defiendas, que en un momento puntual podemos entender que te defiendas, pero esa no es la solución. Además, es que yo les ponía el ejemplo de la autoestima. Les decía, es que ahí vale, tú entiendo que tú tienes la autoestima alta, ¿no? Y entonces tú crees que te va a venir uno a pegar y tú te vas a pues le pego yo antes, ¿no? Antes de que me pegue, pego yo. Decía, vale, pero tú imagínate un techo y está diluviando como estas semanas pasadas aquí, ¿no? Y no para de llover. ¿Cuánta gente ha empezado esta semana a notar que tenía goteras en su casa? Yo ya conozco a varias personas que es que me ha salido una gotera de la que está cayendo, ha empezado a filtrar el agua. Pues yo les digo lo mismo. Te dan un golpe, te empiezan a insultar, te empiezan a vacilar, te empiezan a dejar de lado. Al principio tienes la autoestima alta, pero llega un punto que va cayendo tanto que empieza a filtrar y al final tu autoestima empieza a bajar y empiezan los problemas de depresión y todo. Entonces yo les ponía ese ejemplo porque se creen que por el hecho de que ellos, pues es que yo considero que tengo una autoestima alta, sí, pero no siempre la vamos a tener así. Hay muchos momentos de nuestra vida que ayudan más o menos a que esa autoestima pueda estar más alta o más baja. Fenomenal. Has dicho una cosa sobre lo de las familias y tal y el agresor. Sé que es un caso extremo, se lo voy a preguntar a María José, sé que es un caso extremo, pero quisiera, no sea que todos pensemos, porque el caso este de el niño, el adolescente que asesinó a toda su familia no hace menos de 2 meses aquí en la provincia de Alicante. En Elche, sí. Dicen, es que este niño jugaba mucho al videojuego, es que este niño la familia no le prestaba atención, es que bueno, ¿habrá que diferenciar o no en esto? Bueno, lo que habrá es que yo creo a veces no tratar superficialmente casos que tienen una profundidad que desconocemos. Claro. Yo, por lo que sé de este caso, cuando llega la policía o cuando se detecta la situación, el menor dice que estaba jugando a un videojuego. De ahí ya concluimos que la situación se disparó porque como era adicto a un videojuego... Efectivamente. No, vamos a ver. Aquí hay algo más, evidentemente. Seguramente pues había algún problema de trastorno mental detrás, no lo sabemos, pero quiero decir que se acaba todo simplificando demasiado cuando estamos hablando de problemas muy graves. Uno no es un parricida o uno no comete un acto así contra toda su familia y luego sigue jugando con la frialdad durante días hasta que finalmente se descubre por qué es adicto a un videojuego. Puede que tuviera ese problema también, pero aquí había otra cosa. Hay más cosas, ¿no? Es que se ha demonizado también los videojuegos, tal. Y bueno, no se puede simplificar, como dices tú, tanto, ¿no? Dentro de mi ignorancia. Claro, es cuando a veces nos viene bien para hablar de determinados problemas, determinados casos que salen a la luz pública, son muy alarmantes, pero luego, no sé, de cualquier declaración sacada de contexto, querer hacer un diagnóstico de un caso, pues, en fin, que habrá que ver o que habrá que investigar, me parece un poco... Antes, cuando hablábamos de normalizar esta situación, claro, es que aquí pasa algo muy importante, el saber qué es un acoso, para poder ponerle nombre a algo y algo que uno piensa que lo que le está pasando es normal, esto no es normal, ¿no? Pero en el caso de la víctima, esto sucede porque hay un fenómeno de supervivencia, de habituación, que se llama la indefensión aprendida. Y es cuando tú aprendes a que algo, un sufrimiento que estás viviendo, se acaba convirtiendo en tu modo de vida, en tu normalidad, ¿vale? Entonces es muy difícil a una víctima que acabe verbalizando esta situación que para él acaba siendo normal, pues por el propio sufrimiento, ¿no? Vamos a decir las 3 características de la víctima, como decimos una regla mnemotécnica, SIS: sufrimiento, indefensión y sumisión.
claro, en ese panorama es muy difícil. Pero todo lo demás, los espectadores, los agresores, todos los actores, sí que deben entender que eso no es normal, que eso que está pasando no es normal, que no es normal que porque uno lleve gafas se metan con él, que porque uno sea más gordo se metan con él, que ya le pongamos, como decía en la publicidad, y conozcamos a alguien solo por su mote. Entonces, lo que decía era muy importante, ¿no? Quitar esa normalización. Y con respecto, Monse, que me lo has preguntado antes, de las pantallas, el ciberbullying, no vamos a demonizar, pero esto tiene más cola. Da para otra tertulia. Bueno, para la próxima, porque me dicen que tenemos que esto agotar agrava y sobredimensiona el problema del acoso. Sí, o sea, nos ponemos nosotros mismos, cómo nos comportamos detrás de un chat. No, lo he comentado antes del de una James Rhodes. pantalla. Menos bonito le dicen de todo. Sí. O sea, es una cosa. Claro, entonces todo esto, y nosotros mismos, como en un chat de WhatsApp lanzas 20 besitos y corazoncitos y cuando luego te cruzas con alguien No y le dices saludas. Pues si me han mandado tres besos Hombre, con corazón. esa es la parte buena de la tecnología, que puede ser Que simpático y al final la cariñoso. pantalla es un Sin que se te vea la cara. Es un filtro que cambia mucho y moldea mucho nuestra forma de actuar. Y en negativo también. Y sacamos lo peor de nosotros mismos que no haríamos, yo digo, presencialmente. Sí. No en la vida real. La vida real, lo que pasa en un móvil también es real. Es real, es Aparte, real. si me permites Venga. un momentito rápido, A ellos les voy a decir que me digan sí o no. Sí. se han eliminado los tiempos también. O sea, tú ahora puedes sufrir ese acoso durante 24 horas. O sea, ya no hay tiempo ni tan siquiera de descanso para esa persona que al menos volvía a casa y dice, yo no los veo más. Ahora es constante, papá. Entonces, se han eliminado los tiempos para todo, para trabajar, pero para lo bueno y para lo malo. Y los escenarios, tiempos y Sí, escenarios. entonces un ciberacoso encima es durante 24 horas, si uno quiere. En todo el mundo. Y multiplicado. En todo el mundo. Votaríamos que sí a la obligación de todos estos protocolos y que estén incluidos lo de la igualdad en riesgos laborales, ¿no? Están incluidos, están incluidos y yo creo que cada vez somos todos más conscientes, no solamente la parte empresarial, que lo es, porque además le exige la ley que lo sea, pero también la parte social, la parte de los trabajadores, que se trabaja mucho con ese consenso, tanto desde los sindicatos como con la administración, y hay un importante compromiso. Pero hay una cosa que ya fuera de lo que es el ámbito laboral estrictamente, como madre y abuela, en estos casos sí que me afecta mucho el planteamiento que están haciendo Kiko y María José. La formación necesaria y exigible en los centros escolares para el profesorado, para que podáis detectar una situación que os desborda muchas veces por número de alumnado, pero eso mismo lo necesitamos en casa. La costumbre de pedir ayuda cuando toca, que se me rompe una tubería, yo llamo a un fontanero, pues cuando tengo un problema emocional tengo que llamar a un profesional que me aconseje. Y eso, que en muchas sociedades pues es algo más normal, aquí parece como que si tienes que acudir a un profesional, vosotras lo sabéis muy bien, parece como que te estigmatiza, y eso es lo que hay que eliminar, y lo que me ha parecido un paso adelante, el que salga gente públicamente diciendo yo sigo un tratamiento, yo he tenido esto, dar la cara. Me parecería importantísimo también trabajar en el ámbito familiar, pues esas, no sé, la época en los nuestra, colegios, por ejemplo. las escuelas de padres que hoy por hoy siguen colegios. estando. Me parece importantísimo que se incorporen estos profesionales a los centros para el apoyo familiar y que las familias lo tomemos como algo normal. Agilizar la profesionalización, claro, la burocratización de la para profesionalización. más ágil, porque yo puedo detectar o no, pero es que yo a lo mejor no lo sé. Vamos. Entonces, que aprender a detectar, porque muchas veces se nos escapan a todos situaciones que tendrían una solución inmediata, o por lo menos más fácil, y cuando lo venimos a detectar, pues ya es un caso de difícil solución, y encima con el dolor que está viviendo esta persona. Y en el ámbito laboral, pues yo insisto, prevención, y sí, dar conocimiento y que los trabajadores y las trabajadoras
tengamos todos ese nivel de información que nos permita actuar, y que las empresas indudablemente son las primeras interesadas en tener el mayor recurso, el mejor recurso de su empresa, que es el equipo humano que tiene, tenerlo en las condiciones necesarias, es decir, con esa que así sea. empatía. Claro que sí. Esto es como la misa, a lo que que así vamos, sea. a lo que vamos. Una frase. Una frase. Resumen. Resumen. Bueno, pues No hay al hilo, pregunta, no hay al hilo pregunta, de lo pero- que ha dicho María José, sí que es importante que si no existen, que creo que no existen, sí que hayan protocolos o pautas en el tratamiento informativo de este tipo de noticias, porque, como ha dicho ella, es muy fácil caer en la superficialidad, en el tópico, en el tremendismo y, sobre todo, en ofrecer panorámicas distorsionadas de lo que realmente ocurre. Es decir, prudencia, objetividad, si es que existe, y seriedad. Que así sea. Bueno, que sepáis, ellos lo saben, que este programa siempre termina con un cuestionario, una pregunta muy incisiva que hay que contestar. Pero, como resulta que el guionista de las preguntas ha estado de fallas, pues no ha hecho su trabajo, pero la productora, que la tenemos aquí al lado, sí que lo ha hecho. Así que para los que han venido aquí varias veces, les vamos a dar esto. Sin ninguna cosa de contraprestación. No tenéis que Pero a responder nada. vosotras, que no habéis venido aquí, esto es un pago en diferido por la pregunta que tenéis que hacer. Doble caramelito, doble caramelito. Hombre, No tengo sí. ya que fatigado. Ay, no te escuché. Valencia. Muchísimas gracias por haber participado. Esperamos que os la hayáis pasado bien. Desde luego, a nosotros ha sido fundamental todo lo que habéis explicado, toda la información que habéis dado. Es un problema muy grave, en cuestión de noticias, en cuestión de colegios que vamos a contar. Vosotros lo sabéis mejor que nadie. Así que quedáis emplazados para otra. Perdona, Monse, quería decir la cifra porque Dilo, creo que es dilo, muy dilo, importante. dilo. Venga. Porque la voy a mirar para no equivocarme, ¿vale? Pero según la OMS, 200.000 suicidios al año de jóvenes entre 14 y 28 años y 24 millones de niños y jóvenes son víctimas de acoso escolar al año en el mundo. Es una barbaridad. Eso que pararlo. conozcamos. Que eso se conozca, conozcamos. sí, que se Porque conozca. eso siempre es la punta Sí, si empiezas a del sí, la punta del iceberg. sí. Pues tenemos que trabajar en esto. No sé ustedes cómo lo verán, pero las empresas, lo que es el acoso, todo, y los planes de igualdad tendrán que estar dentro de riesgos laborales y además obligatorio. Tienen que hacerlo. Pues no, ya está, hasta aquí hemos llegado. Quedáis emplazados para otra, para hablar de lo del ciberacoso. Muchísimas gracias, Kiko. A ti y a los contertulios. Muchas gracias, Yolanda, muchas gracias, Gracias, Aroa, Monse. muchas gracias, María José, Maribel, Antonio. Gracias. Muchas gracias a ustedes por ver este programa, que seguro que lo han visto y lo van a poder ver otra vez en nuestro canal de YouTube del Turista Digital, en las redes sociales de Facebook, Twitter, Twitch y también en la web www.elturistadigital.com. Pero ¿cómo se lo van a perder si esto es una maravilla escuchar a estas personas? Muchas gracias y nos vemos el mes que viene.